Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase sobre cómo diferenciarnos, encontrar clientes que paguen por nuestro producto, por nuestro servicio, sin la necesidad de sufrir por lo que está haciendo o por lo que no está haciendo la competencia. Entonces, bienvenidos, espero que les saquemos mucho provecho a través de estas herramientas prácticas que les voy a compartir. Y para que me conozcan un poquito, mi nombre es Juan Felipe Gallego, yo soy cofundador de Mills, una marca que desde hace cerca de 10 años está cambiando la forma en cómo las personas se alimentan en Colombia, y que esto que yo les voy a compartir a ustedes es mucho de lo que a nosotros nos ha ayudado a crecer, que espero que aprendan, que lo pongan en práctica y que para ustedes sea muy bajano a la hora de ustedes aprender a diferenciarse, a la hora de aprender a crear productos, servicios de alto valor que en realidad los clientes lo necesiten y que estén dispuestos a pagar por ello. Entonces vamos a ver algunas herramientas, algunas son muy administrativas, un poquito de Excel, de numeritos muy básicos, pero que yo espero que ustedes las hagan de forma práctica, no se enreden haciéndola, busquen siempre la simplicidad, busquen siempre la practicidad, no se queden pegados por si de pronto no tienen un computador, no tienen estos gráficos que yo les voy a mostrar. Pero la buena noticia es que yo he creado un curso que al final de esta clase les voy a compartir donde lo pueden ir a revisar para que los que estén más interesados en aprender puedan acceder a estas herramientas que yo les voy a mostrar y puedan aprender un poquito más de cómo ustedes pueden diferenciarse. Entonces vamos a ver algunas herramientas que son muy prácticas. La primera de ellas, con la que quiero que empecemos esta clase, es la matriz DOFA. La matriz DOFA es una matriz donde, digamos que de una forma muy estratégica, nosotros vamos a entender nosotros dónde ganamos, dónde perdemos, de pronto qué es lo que nos está amenazando o cuáles oportunidades hay allá afuera en el mercado. Pero sobre todo, y para efectos de esta clase, nosotros vamos a trabajar mucho en nuestras fortalezas, o sea, desde nuestras capacidades, o sea, el hacer. ¿Qué es lo que nosotros hacemos mejor? Digamos que qué nos hallamos más haciendo, en qué somos mejores. Y también en las fortalezas desde los activos, o sea, desde lo que nosotros tenemos, no sé, alguna máquina, algún método que hemos desarrollado y que está documentado y que de alguna u otra manera hemos probado. Desde los activos nosotros también de pronto cómo nos diferenciamos. Entonces ya lo vamos a ver en un ejercicio muy rápido y práctico que he preparado para ustedes, pero entendamos aquí que en la DOFA nosotros tenemos que ver es desde lo que nosotros hacemos y desde lo que tenemos, qué hay de pronto de diferente, que sí sea relevante, que sea importante para el cliente y que nos ayude a nosotros a diferenciarnos. Entonces lo vamos a escribir, lo vamos a documentar, puede ser en una hoja que ustedes con un lápiz hagan el mismo cuadrante que ya les voy a compartir, pero no se peguen porque no tienen en este momento de pronto la herramienta. Entonces vamos a ver. Bueno, este es un ejemplo que he llenado para ustedes de forma rápida. Y recuerden, los dos cuadros de la izquierda son factores internos, los dos de la derecha son factores externos. Ustedes acaban de apuntar, haciendo un buen trabajo de conciencia, todo lo que pueden ser fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. Pero quiero que se enfoquen mucho en el tema de las fortalezas, o sea, desde sus capacidades, o sea, desde el hacer, ustedes qué hacen mejor, ustedes en qué son buenos ahí haciendo, y también desde sus activos, o sea, desde el tener, de pronto ustedes qué cosas tienen que los ayuden a diferenciarse, no sé si algún método ya documentado, escrito, o alguna máquina, no sé, que pueda soportar esa diferenciación. Entonces, en fortalezas, yo aspiro que ustedes hagan un buen trabajo de conciencia, de sentarse, de escribir desde sus capacidades, o sea, desde el hacer ustedes para qué son realmente buenos, y desde los activos si de pronto tienen algo que les apalanque ese diferencial. Entonces acá lo van a poner ustedes en qué son realmente buenos. Por ejemplo, una fortaleza puede ser la capacidad de entender y empatizar con personas que se sientan frustradas o impedidas a lograr sueños. O también puede ser que somos capaces de ofrecer una guía única y diferente para llevar a las personas a que logren sus sueños, o que podemos tener una capacidad de contar historias que conecten con las personas y las ayuden a cambiar. Ahí vamos a poner todo lo que nosotros sintamos en lo que somos buenos. En el curso en el que yo les cuento que creé, acá vamos a entender un poquito qué tiene que ver la ponderación y el impacto para entender en qué lado de estos cuadrantes nosotros estamos más recargados. Pero por ahora, para hacerlo práctico, simplemente ustedes acá mapeen. Este es un escenario estratégico de ustedes, donde ustedes pueden estar ganando, donde ustedes pueden estar perdiendo, pero sobre todo enfóquense en la parte de sus fortalezas. Recuerden, desde sus capacidades o desde sus activos, ustedes dónde es que ganan. Entonces lo pueden hacer con un lápiz, con un papel, no se pongan impedimentos para hacerlo y empiecen a apuntar dónde creen ustedes que están sus diferenciales, dónde están sus fortalezas. Bueno, una vez que ya hiciste tu matriz DOFA, que ya tienes un listado de fortalezas, ya sea porque son desde lo que haces o desde lo que tienes, vamos a parar ahí por un segundito y vamos a irnos a entender por qué es que el cliente escoge lo que escoge en nuestra categoría. Para entender esto, yo les traigo un formato muy fácil, muy sencillo, que ustedes lo pueden descargar en esta clase, y es el Value Proposition Canvas. El Value Proposition Canvas es digamos un lienzo en el cual de forma muy gráfica nosotros vamos a entender qué son esos dolores que tiene el cliente, cómo los podemos solucionar nosotros desde los productos que nosotros hacemos, cuáles son esas necesidades que tienen. Y lo bueno es que después de nosotros hacer el Value Proposition Canvas, nosotros vamos a entender por qué se compra el cliente en nuestra categoría. Es decir, cómo traduce él esas necesidades, esos deseos que tiene en productos que escoge.
De esta manera ya tendremos nosotros, digamos que diferenciales claros que nosotros tenemos, atributos claves que tiene el mercado, o sea, por qué escoge el mercado lo que escoge. Y también yo les sugiero que de forma lo más práctico que ustedes puedan hacerlo es que ustedes miren los competidores más cercanos a ustedes, qué están haciendo, cómo están entregando la propuesta de valor de ellos, cómo se están diferenciando, cómo están atendiendo al cliente, qué tipo de productos ofrecen. Lo más que ustedes puedan recabar de información acá va a ser súper importante para luego hacer nuestra curva de valor, que es un ejercicio muy chévere. Este sí lo tengo en Excel y está disponible en el curso que yo he creado para ustedes, donde ustedes pueden ver de forma gráfica porque entienden dónde está la competencia, porque entienden qué es lo que le importa al mercado y porque entienden cómo se cruza todo eso con lo que ustedes son buenos. Vamos allí de la curva de valor a escoger más o menos 3, 4 atributos diferenciales nuestros que estén por encima de la competencia y que concuerden o que haya intersección con lo que el mercado valora. Y esos atributos los vamos a escoger nosotros como nuestros atributos diferenciales, los cuales van a formar parte de nuestra propuesta de valor. Entonces vamos a ver rápidamente de qué se trata la curva de valor. Ustedes acá lo pueden entender como aquello en lo que nosotros somos muy buenos y en lo que coincidimos con el mercado y que estamos por encima de la competencia. Entonces vamos a ver. Bueno chicos, siguiendo con el mismo ejemplo que tomamos para la matriz DOFA, esto es un ejercicio que yo ya había hecho con anticipación simplemente para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, en ejemplo de atributos, nosotros digamos que aquí vamos a poner todas las fortalezas que nosotros identificamos en nosotros. Acá las vamos a escribir uno a uno. ¿Listo? Acá, digamos que Hansel fue el personaje que yo me inventé para este ejercicio. Acá vamos a poner cómo sentimos nosotros que estamos en cada una de las fortalezas, cómo vemos nosotros que está la competencia y según lo que ya identificamos en el Value Proposition Canvas, qué tanto valora el cliente de ese tipo de solución que nosotros damos o no. Entonces, por ejemplo, acá, digamos que una de las fortalezas es conocimiento, es que esta persona tiene conocimiento y herramientas para salir adelante. O sea, tiene ciertos métodos o programas que ha inventado, etcétera, etcétera, para que la gente logre desbloquear miedos o logre cumplir sus sueños. Entonces, acá digamos que le dimos una valoración de 4. Aquí lo vamos a valorar de 1 a 5, donde 1 es muy bajo, 5 es alto. Entonces, digamos que acá le dimos una valoración de 4, digamos que sí tenemos ese conocimiento y esas herramientas para que la gente logre salir adelante, pero digamos que no estamos del todo bien, ¿cierto? La competencia, digamos que analizamos, revisamos perfiles, nos dimos cuenta qué están haciendo y nos dimos cuenta que están como por el mismo lado de nosotros y el mercado eso lo valora dándole un 4, ¿cierto? Digamos que acá nosotros coincidimos con la competencia, con el mercado y aquí ya lo veremos gráficamente. Entonces, acá la idea es que ustedes pongan siempre, y esto de nuevo lo encuentran en el curso que yo he creado para ustedes, que ustedes pongan cómo valoran de 1 a 5 sus fortalezas, en cuánto creen que está la competencia y cuánto valora el mercado. Así con todas las fortalezas que ustedes hayan encontrado en ustedes, ¿cierto? Como en esta clase yo debo ser práctico y debo ser un poquito rápido, suelo extenderme mucho. Yo condensé este ejercicio para hacerles entender algo y que de pronto si ustedes todavía no tienen acceso a este formato que yo les estoy mostrando, es simplemente que ustedes en una hoja lo repliquen de alguna manera y entiendan sus fortalezas, ustedes cuánto lo valoran, ustedes en cuánto creen que está el competidor respecto a esas fortalezas que ustedes tienen y el mercado, que es ya con el Value Proposition Canvas, ustedes ya entendieron qué es lo que valora el mercado, ustedes le den también una valoración ahí, para que en última instancia ustedes se den cuenta cuáles son esos atributos o esas fortalezas claves suyas que ya se pueden convertir en un atributo. Es decir, por ejemplo, estos que están en amarillo, nosotros nos dimos cuenta que estábamos en concordancia con el mercado y aquí en las gráficas son las que se unen la línea verde, que es el nombre del ejemplo que les puse, y la línea gris. La línea anaranjada punteada es en donde se encuentra la competencia en cada diferencial nuestro. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a poner cualquier fortaleza. Entonces, la gente quiere ahorrarse, o mejor, esta persona ayuda a que la gente se ahorre la curva de aprendizaje en sus procesos. Entonces, por acá nosotros vemos que estamos en un segundito. Miren, quieren ahorrarse la curva de aprendizaje. Entonces, siempre en los puntos donde nosotros es este atributo. Entonces, mire, quieren ahorrarse la curva de aprendizaje. La competencia está por aquí abajo, nosotros estamos en la mitad y el mercado lo valora mucho. Entonces, siempre en los puntos donde nosotros coincidamos con el mercado, por ejemplo en este, o donde nosotros estemos por encima de la competencia y que el mercado, digamos, que esté, pues que valore mucho eso, nosotros ahí tenemos un diferencial que se puede convertir en un atributo clave, o sea que nosotros podemos ganar ahí. Pensemos, por ejemplo, en este atributo que aquí graficamos.
las personas quieren sentir estatus, pero en lo que identificamos nosotros nos dimos esta valoración, pero vemos que el mercado lo valora mucho y la competencia de eso lo hace súper bien. Entonces, si nosotros no ganamos donde la competencia ya es lo suficientemente fuerte, pues para qué ponernos a dar cuerda ahí, ¿cierto? Entonces, la idea de este ejercicio, y lo verán pues en el curso que yo creé, pero ustedes que están recibiendo en este momento esta clase, es que para ustedes crear su curva de valor, ustedes tienen que entender cuáles son sus diferenciales, esos diferenciales donde ustedes ganan, cuánto los valorarían, ya habiendo visto a través del Value Proposition Canvas cuánto valora el mercado, las soluciones que hay, o por qué escoge lo que escoge el mercado, y cómo está la competencia. Ustedes ahí van a valorar a la luz de todas sus diferenciales en qué estado se encuentra la competencia, el mercado cómo valora eso y ustedes mismos cómo se ven. De allí van a salir, entonces, en los puntos donde nosotros estemos por encima de la competencia y el mercado esté por arriba, o sea, que lo valora mucho, nosotros ahí tenemos una oportunidad. O también en los puntos donde nosotros estemos en el mismo valor, coincidamos, como en esta gráfica lo vieron, puede ser, por ejemplo, en este atributo o en este atributo, nosotros estamos de acuerdo o estamos en el mismo punto en el que valora el mercado, nosotros ahí tenemos un diferencial claro y que debería formar parte de nuestra propuesta de valor. Si por el contrario la competencia está por encima en uno de los atributos claves y por encima también está el mercado, quiere decir que nosotros ahí no ganamos y sencillamente no deberíamos dedicarnos a botar energía, tratando de diferenciarnos en algo donde nosotros ya perdemos, donde la competencia es mucho más fuerte y donde no están nuestros diferenciales. Entonces la curva de valor a ti te va a dar visualmente de todas tus fortalezas, porque lo cotejaste con la competencia, lo cotejaste con lo que valora el mercado, te va a entregar como que el output de la curva de valores que te va a decir, usted gana acá. Y estos atributos deberían ser parte de tu propuesta de valor. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio, el cual yo sé que les va a ser muy útil para acabar de entender todo este concepto de cómo diferenciarnos, cómo encontrar esos clientes que estén dispuestos a pagar por nuestro producto sin sufrir por la competencia. Entonces, vamos a ver. Bueno, ahora que ya hicimos nuestra curva de valor y que ya entendimos o seleccionamos mejor cuáles son nuestros atributos claves, porque entendimos cuáles son los diferenciales nuestros o las fortalezas que están por encima de la competencia y que concuerdan con aquello que valora el mercado, yo les propongo el siguiente ejercicio, que es que midamos el grado de madurez de esos atributos diferenciales nuestros, o sea, esas fortalezas que ya se convirtieron en nuestros atributos, porque de nuevo les recuerdo, están por encima de la competencia y están pues, concuerdan con lo que valora el mercado, ¿cierto? Entonces vamos a ver el grado de madurez en el que están, sencillamente porque aquí hay dos cosas claves que nosotros tenemos que empezar a hacer para que podamos tener propuestas de valor sólidas y para que mejorar siempre sea una constante en nosotros. Y es que nosotros tenemos que tener siempre indicadores que midan aquello que nosotros estamos haciendo y cómo mejoramos para ello, pero también que nosotros tengamos estandarizados esos procesos que nosotros hacemos desde nuestra marca personal. Pensemos en algún método que tengamos, en algún proceso de cómo ayudamos al cliente, que nosotros siempre lo tengamos estandarizado para que no tengamos que inventar con cada vez que vayamos a atender a un cliente o vayamos a vender uno de nuestros productos o servicios. Y entonces yo les propongo, para hacer este grado de madurez en el que nosotros tenemos nuestros atributos, les propongo que escriban en una hojita cuáles son los atributos claves en los cuales ya del ejercicio anterior ustedes obtuvieron y anoten dentro de cada atributo clave cuáles son las actividades claves que lo conforman. Es decir, si nosotros decimos que tenemos un atributo clave que es, digamos, que tenemos conocimientos y herramientas prácticas para que las personas cambien sus vidas, logren sus sueños, no sé, estoy inventando, actividades claves que nosotros podríamos tener ahí es que tenemos algún método, que tenemos algún formulario en el cual las personas nos ingresan algún tipo de información o que tenemos alguna libreta donde ellos hacen como un mapa de sueños y de alguna u otra manera allí obtenemos también alguna información. O sea, dentro de nuestros atributos claves nosotros tenemos actividades claves. Esas actividades claves yo aspiro y quiero que ustedes anoten cuál es el grado de madurez en el que están para que de esta forma ustedes tomen acciones. Es decir, si de todas las actividades claves ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que no tienen procesos estandarizados y tampoco tienen indicadores que los midan, ya vamos a ver ahorita en la propuesta de valor cuando la grafiquemos de qué se va a tratar. Yo quiero que ustedes entiendan que eso lo deben hacer. Si ustedes no tienen procesos estandarizados, si a través de esta clase ustedes se están dando cuenta que en todo eso que crearon de marca personal hay actividades que ustedes hacen, pero se dan cuenta que no las tienen estandarizadas, pues tienen que hacerlo. Si se dan cuenta que ustedes no tienen números de cómo medir que ustedes estén aplicando efectivamente eso que hacen, que los clientes estén quedando satisfechos, que eso les garantice que su propuesta de valor sea sostenible en el tiempo, pues ustedes tienen que empezar a medir eso que importa. Entonces, estandarización y medición. De esta forma nosotros verificamos qué tan maduras tenemos nuestras actividades claves y por eso nuestros atributos.
Y ya por último les voy a compartir rápidamente cómo se va viendo nuestra propuesta de valor de forma gráfica, de modo tal que nosotros la entendamos, colaboradores que tengamos la entiendan y que también nuestros clientes la entiendan. Vamos a ver cómo se ve de forma gráfica nuestra propuesta de valor, pero sobre todo algo diferencial que tiene esta clase que yo les estoy dando. Y es que miren, cuando uno ve cursos de cómo crear su propuesta de valor en Internet, pueden salir a buscarlos ya, ustedes se van a dar cuenta que les comparten el Value Proposition Canvas y le dicen prácticamente llénelo. Pero listo, uno de ahí lo puede llenar y uno puede entender, digamos, qué es eso que valora el cliente, pero uno no entiende todavía o no alcanza a dimensionar uno versus la competencia cómo está. Uno no entiende, por ejemplo, dentro de sus diferenciales cuáles son las actividades claves y si las tiene estandarizadas y si las está midiendo o no. Y tampoco entiende cuáles son los indicadores que uno tiene que tener para que mes a mes uno le haga seguimiento y mes a mes pues uno esté seguro de que su propuesta de valor se está cumpliendo. Porque propuesta de valor no es simplemente decir, es que yo soy diferente por esto y por esto. Sí, pero y en realidad el cliente sí está obteniendo ese beneficio. Sí, y en realidad la competencia no me está superando hoy, mañana, en 2 meses. Entonces, por eso a mí lo que me gusta de esta clase de cómo diferenciarse es que es una clase totalmente viva, un concepto vivo, que no muere simplemente cuando tú hagas el ejercicio, cuando tú veas la clase, sino que se conserva a lo largo del tiempo porque tú tienes que estar siempre pensando en cómo estandarizar tus procesos y en cómo los vas a medir para que esa propuesta de valor se mantenga viva. Entonces, vamos a verlo de forma rápida, cómo cobra sentido todo esto que ya les he mostrado, cómo lo vamos a graficar y cuáles son esos indicadores, unos ejemplos de indicadores que les voy a mostrar de cómo ustedes lo pueden empezar a medir. Entonces vamos a verlo y ya con esto terminamos esta clase. Bueno, miren, en el centro, lo que tenemos en el centro es cómo se expresa la propuesta de valor. Y esa propuesta de valor, ese texto que ya lo vamos a leer, se compone de estos atributos diferenciales claves que recuerden fueron las fortalezas que ganaron en la curva de valor porque estamos por encima de la competencia y estamos en concordancia con lo que valora el mercado. Entonces, dijimos que nuestros atributos en todo este ejercicio que les he mostrado es que nosotros tenemos herramientas para salir adelante. El segundo es que tenemos un conocimiento avanzado. El tercero es que queremos que la gente se sienta aprobada y escuchada. Y el cuarto es que nosotros, con lo que hacemos en este ejercicio, ejemplo que les estoy mostrando, ayudamos a que las personas disminuyan su curva de aprendizaje en el proceso que sea que estén. Entonces, ¿cómo sonaría la propuesta de valor de forma tal que sea coherente? Y es que en este ejemplo, a modo de ejemplo, lo que les estoy diciendo es, yo ayudo a disminuir la curva de aprendizaje de las personas, ayudo a disminuir la curva de aprendizaje de las personas que quieran lograr sus sueños a través de herramientas avanzadas en las cuales logro que se sientan aprobadas y escuchadas para que descubran la confianza que siempre han tenido en sí mismos. Esa sería mi propuesta de valor hablada, entendida a la luz de mis atributos claves. ¿Listo? Cada atributo clave, esto ustedes lo pueden hacer en cualquier herramienta. Hay una en internet que se llama MindMaster, que también es como para hacer mapas mentales, muy chévere, se las recomiendo. Ustedes a los atributos le ponen las actividades claves que ustedes tienen. Dentro de cada atributo, dentro de cada acción diferencial que ustedes tengan, ahí hay actividades claves que ustedes hacen y esas luego son las que ustedes tienen que empezar a medir. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro atributo diferencial 1, que son herramientas, que brindamos herramientas para que la gente salga adelante, vamos a decir que una de las actividades que tenemos es un método que nosotros nos inventamos para ayudar a las personas. Pero nosotros al mes vamos a estar midiendo, por ejemplo, uno de los indicadores, que es lo que les decía ahorita, nosotros tenemos que tener estandarizado nuestro proceso, pero también tenemos que tener indicadores que midan ese progreso nuestro. Y uno de los indicadores puede ser el porcentaje de efectividad del método. Es decir, nosotros no tenemos un método y ya, sino que nosotros tenemos que verificar y garantizar que las personas que están haciendo ese método sí estén obteniendo resultados tangibles y reales. Entonces, un indicador que nosotros podríamos medir al mes es el porcentaje de efectividad del método, que sería prácticamente es como resultados probados y tangibles exitosos dividido el número de clientes totales por 100. Eso te va a dar el porcentaje de efectividad del método. Entonces, si tú empiezas a tener un porcentaje de efectividad alto, tú quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Si tienes un porcentaje de efectividad bajo, quiere decir que algo está pasando, que de alguna u otra manera no lo estás haciendo tan bien y que tienes que cambiar. Entonces, eso te va a ayudar a que tus actividades claves, que forman parte de tus atributos claves, que los atributos claves forman parte de tu propuesta de valor, se mantengan vivos, se mantengan vigentes, se mantengan diferenciales y sea lo que te dé a ti un diferencial y que te logres sostenerte a lo largo del tiempo, porque los negocios son una carrera son una maratón, no un sprint, te ayuda a mantenerte vigente, encontrando clientes que siempre amen esa propuesta que tú traes para el mercado, porque en realidad es diferencial y funciona. Entonces, así se ve a grandes rasgos nuestra propuesta de valor. Yo les hice aquí solo una patica, porque es a modo de ejemplo para que ustedes entiendan que estos atributos claves salieron de haber encontrado esos valores, esas fortalezas que hicimos primero en la DOFA, luego los filtramos a la luz de la curva de valor, o sea, todos esos diferenciales que nosotros tenemos, cómo están en relación con la competencia y cómo están en relación con aquello que valora el mercado, para luego entender que de esos diferenciales nuestros que están por encima de la competencia y en concordancia con el mercado,
tenemos que entender cuál es el grado de madurez de ellos, o sea, qué tan estandarizados están y qué indicadores estamos teniendo para medirlos, y todo eso se condensa en una grafiquita que puede ser así, que nosotros siempre vamos a tener visible en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, para entender, por ejemplo, cuál es el tipo de contenido que nosotros tenemos que publicar, qué es lo que tenemos que comunicar al cliente sobre nosotros, por ejemplo, qué canales de venta sí nos sirven y qué canales de venta no nos sirven, qué tipo de pauta nos sirve y qué tipo de pauta no, a qué eventos podríamos asistir y a qué eventos no podríamos asistir, y un largo etcétera, porque la propuesta de valor es lo que te va a dar a ti la pauta de cómo debes actuar de ahora en adelante. Entonces, les quería compartir, así se ve un poquito la propuesta de valor, y los indicadores mensuales son lo más importante porque eso les va a ayudar a ustedes a medir constantemente cómo van progresando. Bueno, chicos, espero que esta clase haya sido súper útil para ustedes, que la hayan encontrado interesante. Yo sé que son muchos temas condensados súper rápido, pero en el curso que yo he creado para ustedes encuentran todos estos descargables. Vamos a ver todos estos temas con un poquito de más de profundidad. Vamos a entender varias cositas que de pronto no dije acá. Vamos a hacer bien el grado de maduración, entendiendo cuáles son todos los criterios que nosotros tenemos que revisar. Y mi curso que yo he creado para ustedes lo encuentran en www.juanfelipeg.com, aquí como está saliendo en pantalla, /diferenciarse. Allí ustedes van a encontrar más sobre el curso, más sobre todo este contenido que les acabo de brindar, mucho contenido de estrategia para que ustedes puedan aprender a diferenciarse bien. Y les tengo una buena noticia, es que para las personas que quieran hacer este curso, yo les voy a tener vía Andy Molina un 50% de descuento en el valor total del curso. Entonces, aprovechenlo, los que quieran profundizar un poquito más sobre cómo diferenciarse y cómo mantener viva esa propuesta de valor. Espero que puedan acceder al curso, que le encuentren el valor que él tiene, porque definitivamente cambia vida y cambia empresas. Y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, espero que hayan aprendido muchísimo, que lo pongan en práctica y que emprendan con todo con su marca personal. Los felicito por estar haciendo este proceso porque yo sé que está transformando sus vidas y los llevará a donde nunca han creído posible. Entonces, felicitaciones y nos vemos y muchas gracias de nuevo por haber visto esta clase. Chao.